Le saludo, querido hermano, querida hermana en el Señor, dando gracias a Dios porque en medio de tanta tribulación podemos tener un tiempo para estudiar la palabra. Hoy día continuaremos con el cuarto estudio acerca de qué dice la Biblia acerca del sufrimiento, esta serie de estudios que se enfoca en lo que la palabra de Dios nos dice acerca del sufrimiento, y hoy día tendremos un estudio más corto de lo habitual enfocado en el estudio de lo que le sucedió a Jesucristo en el Getsemaní, que nos enseña el Getsemaní acerca del sufrimiento. Así que le pido que me acompañe, hermanos, a orar primeramente para pedir a Dios que nos guíe en este tiempo y luego a ir a la palabra Lucas 22. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos ir ante ti en medio de cualquier circunstancia. Y hoy día venimos ante ti a rogarte que tú actúes por medio de tu palabra en nuestras vidas. Tenemos necesidad de ti, dependemos de ti. Te rogamos que tú obres en nuestros corazones y en nuestras mentes, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tú nos des consuelo, que nos des paz, que nos llenes, Señor, de tu presencia, de tu amor, de lo que solamente tú puedes dar, que sanes, que rompas, que quebrantes, que transformes, que revivas, Señor, en nosotros todo lo que tiene que ser transformado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 22. ¿Sí? Lucas 22. Dice así. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Me gustaría compartir, hermanos, de manera especial, 4 cosas que nos enseña este pasaje, ¿cierto?, sobre el sufrimiento y Jesucristo. Estas 4 cosas son las siguientes. Número 1. Jesús sufrió haciendo la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Eso es lo número 1. Lamentablemente, como hemos visto en estudios anteriores, a veces se enseña en algunos lados que cuando uno sufre por algo es porque está yendo en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, porque ha pecado solamente. Pero creo que Jesucristo es el caso más ejemplar respecto a cómo alguien por estar haciendo la voluntad de Dios sufre. Jesucristo fue a la cruz por hacer la voluntad de Dios y por amor a nosotros, en obediencia al Padre. El hacer la voluntad de Dios no nos asegura que no vamos a sufrir. Y muchas veces, como en este caso, por hacer la voluntad de Dios vamos a sufrir. Es lo que vivió Pablo, es lo que predicó Pablo. Pablo le dijo a Timoteo, todo el que quiera vivir una vida de piedad va a padecer persecución, va a ser confrontado, la va a pasar mal, va a tener pruebas. Y pasa, hermanos, en nuestras vidas creo que todos también hemos tenido esta experiencia, que por el hecho de querer agradar a Dios nos hemos encontrado con dificultades que no hubiéramos enfrentado si no hubiéramos tenido el deseo de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, por obedecer al llamado de Dios, vamos a tener que enfrentar ciertas situaciones complejas. Y eso no significa que no estamos haciendo la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo sufrió por hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede llevarlos en ese camino, puede llevarnos o llevarlos a ustedes en ese camino, en camino a la cruz. Jesucristo fue a la cruz por amor a Dios y por amor a nosotros. Eso es lo número 1. Número 2. Jesucristo se angustió. Como vimos recién, ¿cierto?, en Lucas, y estando en agonía, oraba más intensamente. En agonía. Sufrió angustia, sufrió agonía. Otros pasajes paralelos lo dicen de formas similares.
hasta la muerte, se angustió. Y si el Señor Jesucristo lo hizo sabiendo nosotros que según la palabra Jesucristo nunca pecó, lo que podemos dar de hecho es que angustiarse no es pecado, porque Jesucristo se angustió. Y si el Señor Jesucristo se angustió, eso significa que angustiarse no es pecado. Él se angustió porque Él sabía lo que venía, el sufrimiento que iba a tener, el máximo sufrimiento que se puede tener, el alejarse del Padre, el llevar nuestro pecado sobre Él, además de la cruz, además del dolor. Y por todo esto, el Señor Jesucristo se angustió profundamente hasta la muerte. No es pecado angustiarse. Jesucristo como hombre se angustió y nosotros como hombres, como mujeres, ustedes, ¿cierto? Podemos pasar situaciones donde nos angustiemos. El Señor conoce su corazón, el Señor conoce su situación y al sufrir este dolor por algo que viene, por algo que se está enfrentando, por algo inesperado o esperado, al sufrir no está pecando en sí mismo por el sufrimiento mismo, porque Jesucristo se angustió y no pecó. Número 3. Cuando Jesucristo se vio enfrentado a esto, o sabiendo lo que se venía, esta angustia, este dolor, lo que Él decide hacer es dos cosas. Una que es la principal y otra que está al ladito. Lo primero que quiso hacer, y estos son el número 3 y el número 4, dos cosas que aprendemos sobre el sufrimiento con Jesucristo. Jesucristo buscó compañía. Jesucristo fue a un lugar donde estaba acostumbrado a orar, ¿cierto? Donde Él comúnmente iba con los discípulos y fue junto a sus discípulos y llevó a 3 más cerca de Él. Él no se aisló, sino que Él se relacionó y compartió de alguna forma este sufrimiento. Dijo, oren conmigo. Jesucristo no pasó solo el sufrimiento. Él buscó apoyo, Él lo compartió. Y si el Señor Jesucristo lo hizo, eso significa que nosotros también podemos hacerlo y se nos está invitando a hacerlo. En los momentos de gran angustia podemos compartir el dolor. No tenemos por qué estar solos, no tenemos por qué aislarnos. Podemos buscar a personas de confianza con quienes llorar. Los discípulos lo vieron ahí llorar, lo vieron en esa situación de angustia. Jesucristo no se avergonzó de eso. Él fue con ellos, con sus cercanos. No fue algo de que avergonzarse. Jesús fue con compañía, no estuvo solo. Él no dijo quédense aquí y se fue miles de kilómetros, como otras veces lo hizo. Quiso estar solo en otras situaciones, pero en esta situación de angustia quiso estar cerca de sus discípulos. Y lo número 4, que es lo que más se repite en este pasaje y lo más importante que quiero dejar hoy día, es que Jesús oró. Comienza diciendo que Jesús fue a un lugar donde acostumbraba a ir, donde Él oraba. Cuando llegó ahí le dijo a los discípulos que oraran. Y Él fue y oró intensamente, profundamente, con todo su corazón, con todo su ser. El Señor Jesucristo, en medio de la angustia, fue ante el Padre y le comunicó lo que estaba en su corazón. Él le dijo, aquí está mi corazón, esto es lo que yo siento, pero no sea lo que yo siento, sino tu voluntad. En esa oración el Señor le compartió su dolor, lo que le angustiaba. Entonces, el cuarto punto es que nosotros podemos ir tal como somos en nuestra angustia ante Dios. Es lo que hizo el Señor Jesucristo en oración. Y al terminar les dice, levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Oraron y los llamó nuevamente a orar. Entonces el llamado para nosotros en medio del dolor, en medio de la angustia, al igual que el Señor Jesucristo, es a orar, a ir ante Dios tal como somos. 4 cosas, 4 puntos. Jesucristo sufrió haciendo la voluntad de Dios. No es porque pecamos que sufrimos solamente. Muchas veces por hacer la voluntad de Dios como lo hizo el Señor, vamos a sufrir. Segundo, Jesucristo se angustió. Por lo tanto, angustiarse en sí mismo no es un pecado. Tercero, Jesucristo pasó este momento de angustia, este tiempo de angustia junto a los suyos, a los que más amaba, a los que quería, a los que le acompañaron, a sus discípulos. Sobre todo a 3 que fueron más cercanos. Así que nosotros también en medio de la angustia podemos buscar compañía y no estamos haciendo nada malo. Y cuarto, Jesús oró. Y el llamado para nosotros es a orar en medio de la angustia, en medio del dolor, como lo hicieron los salmistas, como lo hizo Pablo, como lo hizo el Señor Jesucristo aquí en Getsemaní. Así que, hermanos, esto es lo que hoy día voy a compartir con ustedes. Que Dios les bendiga, que la palabra de Dios pueda guiar nuestros corazones a saber cómo enfrentar el sufrimiento como lo hizo el Señor Jesucristo, cómo enfrentar el momento de angustia, el momento de dolor. Van a venir momentos así en nuestras vidas, una vez y quizás más.
Y en esos momentos podemos ir ante Dios, ante el Padre y depositar ante Él todo nuestro sufrimiento, confiando al que oye nuestra oración y que Él está con nosotros. Le doy gloria a Dios por su palabra. Que el Señor le bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.